¿Qué tú crees que significa? No sé, pero me emocionó. No, eso no es lo que significa el texto. Otra persona dice, yo creo que a mí me parece que lo que ahí quiere decir es, no, espérate, no es lo que tú crees que a ti te parece que ahí quiera decir. Es lo que el autor original, cuando lo escribió, intentaba que el texto significara en el momento en que lo escribió. No olviden ustedes que cuando la Biblia se escribió a una serie de destinatarios. Cuando usted lee la Biblia, en el libro de Apocalipsis me lo escribieron a mí, hoy. Sí, pero ¿quién se recuerda de algunas iglesias a las cuales se le envió? Éfeso, Esmirna, Laodicea, Tiatira. De manera original fue a esas iglesias que se les escribió el libro de Apocalipsis. ¿A quién se le escribió la epístola? A los Efesios. Y primero a los Corintios. Y segundo a los Corintios. Y Romanos. Y Colosenses. Y Tesalonicenses. Y Gálatas. Todas esas eran ciudades donde había un grupo de cristianos a los cuales se les escribió. Entonces, cuando se les escribió, hubo un móvil. ¿Qué pasaba en Corintio que Pablo tuvo que escribir? Cuando leemos la primera de los Corintios, el apóstol Pablo dice, porque he sido informado por los de Cloé, que entre vosotros hay divisiones. Y tal división quería un hombre entre los gentiles. Entonces, fíjate, hubo un grupo de hermanitos, de esos hermanitos que llevan y traen desde la casa de Cloé, que fueron donde Pablo. Pablo, ¿cómo tú estás? Mira, muy bien, aquí ya tú sabes. ¿Y cómo está la iglesia de Corinto? Bueno, Pablo, allá hay unos problemas del caray. ¿Tú no sabes que hay un tipo que hasta se metió con la mujer de su papá? ¿Cómo? Sí, se la quitó al viejo. Bueno, pues espérate, mira, se oye que hay fornicación entre ustedes. Y fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que uno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Ustedes debieron haber juzgado a este hombre y ustedes están ahí con la boca abierta. Hubo un móvil. Cuando usted dice, no, mira Pablo, ahí están las personas hablando en lengua. Hubo uno que te dijo que Jesús anatema. ¿Cómo va a ser? Hay un móvil. Cuando Pablo escribe a Filemón, Pablo le da esa carta a Onésimo, llévasela a Filemón. Y va a Filemón juntamente con otro hermano a llevar esa carta, pero eso fue un destinatario. Así es que hay principios históricos. Si yo voy a leer la epístola a Filemón, yo tengo que pensar, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál es el significado que le quiso dar el autor? Así que su función, además de interpretar, es guiarnos a la comprensión adecuada del Dios que se nos ha revelado en Cristo. La Biblia es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, debemos hacer todo el esfuerzo por entenderla, por comprenderla. Aunque debemos decir que ella no siempre es fácil de comprender. La gente dice, no, es muy fácil, es la Biblia, tú la abres y la lees. ¿Verdad que sí? ¿Cómo no? Pero sucede que el apóstol Pablo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17 dice, como también el hermano Pablo ha escrito en todas sus epístolas cosas que difíciles de entender. Pero Pedro, que era el apóstol de los apóstoles, es capaz de decir que lo que Pablo escribió era difícil de entender. Y cuando yo lo leo digo que es fácil. Y Pedro tuvo 3 años en los pies de Jesús. Y Pedro dice que fue difícil entender las cartas de Pablo. ¿O ustedes creen que es fácil estudiar al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo no es fácil. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, ¿qué palabra es esa? Propiciación. Por medio de la fe en su sangre, a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados, de tal manera que Él sea el que justifica, el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Está fácil, y es fácil. Entonces se hace pertinente que nosotros busquemos qué es lo que nuestro Dios quiso decir. Así es que es necesario este estudio. Cuando vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 8, vean ustedes, después que se habían perdido los rollos y después que se volvieron a leer por el sacerdote Esdras, este texto es muy claro de lo que es la hermenéutica. Tomen ese texto y ustedes se van a dar cuenta de a qué se referían cuando hablaban de hermenéutica. Alguien que me ayude, lo lea. Nehemías 8:8.
Alguien que se ponga de pie y lo lea. Que sea más rápido que Chochó. Alguien, sí, por favor, Helio. Nehemías 8:8. Sí. Ah, allí estaba un grupo de hombres que leían la ley y ponían que el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No porque tú abriste la Biblia la vas a entender de una vez. Habían personas allí leyendo la Biblia. ¿Se recuerdan el caso de Hechos capítulo 8? Va el etíope en su carruaje. ¿Quiénes se recuerdan de ese caso del etíope y Felipe? Levanten la mano. Casi todo, ¿verdad? Y va él leyendo la porción de Isaías 53. Hoy se llama Isaías 53, pero en ese momento no tenía número. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carruaje. Felipe se acerca al carruaje y le dice Felipe, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Quién se recuerda lo que le dijo el etíope? No puedo entender si alguien no me lo explica. ¿Eh? Pero luego le hace más preguntas al etíope, a Felipe. El que habla, ¿qué dice? Una pregunta de hermenéutica. ¿Habla de quién? ¿De sí mismo o habla de quién? De otro. Ah, bueno. Cuando yo voy a un texto bíblico, yo tengo que preguntarme, ¿está hablando de él mismo o está hablando de otro? ¿Está hablando de manera universal o está hablando de manera particular? Por ejemplo, Juan capítulo 21, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, apacienta mis ovejas. Bueno, algunos dicen, mira, ahí está el Señor diciéndole a Pedro que él va a ser papa. Bueno, está bien, maravilloso. Entonces eso es extensivo. Sí, esto es extensivo hasta que venga Jesucristo porque es el papa. Bueno, el Señor también le dijo, mira, cuando eras más joven, otro te ceñía y te llevaba donde tú quisieras. Eso lo dijo dando a entender la muerte con la cual había de glorificar a Dios. Y esa parte entonces, ¿esa es universal? No, eso fue Pedro solamente. Momento, interprétame bien. Interprétame bien. Si es general, es todo. Tú no puedes decir esa partecita, dame la fresita con el helado y tú quédate con el mangú. No, no, no. Si tomo completo el texto, es completo. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay aspectos que son generales y que son particulares, que son temporales y que son permanentes. Así que se hace necesario transportar los conceptos o las ideas del pasado al día de hoy. Hay un libro, se los recomiendo, vayan anotando nombres de libros, que se llama Cristianismo, Puente entre dos mundos, de John Stott. Cristianismo, Puente entre dos mundos. Excelente para hablar del tema de interpretación. De hecho, yo le voy a dejar tareas a ustedes. Y dentro de la tarea van a escucharme en esta semana en YouTube, fácil, ustedes lo tienen, una conferencia del doctor John Stott con el tema la interpretación bíblica o hermenéutica bíblica. John Stott. J-H-O-N, J-H-O-N, S-T-T-O. Creo que así, ¿verdad? Se escribe Stott con doble T. John Stott. Ustedes tienen que ver ese video y hacerme un pequeño resumen a mano de lo que él dijo. De una sola página. Ustedes le van a... La interpretación bíblica o hermenéutica bíblica de John Stott. ¿Por qué se hace necesario el estudio de la hermenéutica? Porque la Biblia no es obra de un solo hombre. Escribieron hombres de diferentes lugares. Escribió un hombre como el rey David, que fue pastor y luego fue rey. Pero escribió un hombre como Salomón, que fue hijo de David. Escribieron hombres como Abraham, que era de Ur de los Caldeos, era babilónico. Escribió Abraham, que escribió en el año aproximadamente 1700, en el año 2000 antes de Cristo, escribió Abraham. Y eso hace una diferencia de tiempo de 4000, aproximadamente al día de hoy, de 4017 años. Escribieron hombres de diferentes estratos sociales, gente que pensaba distinta la una de la otra, gente de una época distinta la una de la otra. Pero también hay que estudiarla porque la Biblia tiene estilos literarios distintos.
No solamente personas distintas. Hay estilos literarios distintos. ¿Quién de ustedes me dice algunos estilos literarios de la Biblia? Poesía, ¿qué más? ¿Y cuáles libros son históricos en la Biblia? Esther es un libro histórico. Primera y segunda de Samuel, ¿qué más? Primera y segunda de Reyes. Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther, son libros históricos. ¿Qué otro tipo de literatura encontramos? Libros como los proverbios, que son frases cortitas, frases cortitas que no tienen la intención de tú buscar un contexto, sino que en una sola frase está el contexto y no hay que buscar un contexto en cada uno de los versículos, sino que cada uno tiene su contexto y es independiente el uno del otro. Mira qué interesante. ¿Qué más? O poesías románticas, Cantar de los Cantares, con un lenguaje metafórico extraordinario. Oh, si él me besara con los besos de su boca, si mi amado fuera como mi hermano, se metería en mi cama, yo lo metería en la casa de mi madre, pero se está volviendo loca esa mujer. Pero tú tienes que leer y entender el lenguaje metafórico. Oh, tus dientes todos blancos, como ovejas que salen del lavadero. Pero no le digas a una mujer en esta época, porque se va a ofender con usted. Entonces, hay un lenguaje metafórico, de estilos distintos, epístolas, que no son las esposas de los apóstoles. Libros proféticos como Apocalipsis. Los evangelios, son históricos también. Y son biográficos también. Entonces, cada estilo es distinto el uno del otro. Cada autor es distinto el uno del otro. ¿Quiénes de ustedes han leído todas las cartas de Pablo? Levanten la mano. Todas las epístolas, las 3 epístolas de Pablo. ¿Cómo? ¿Y tanta gente no la ha leído aquí? ¿Cuáles la leyeron entera? Todo. Ya, yo no levante la mano, que yo sé que todas la han leído. ¿Quiénes al leer a Hebreos le ha dado un saborcito a Pablo? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo uno se da cuenta que no es Pablo? Porque Pablo es fuerte. Pablo nos dice, obedeced a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Reconoced cuál haya sido su conducta e imitad su fe. No, Pablo dice, sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo. Son apóstoles. Yo más. Ese es Pablo. ¿Quiénes han leído el Evangelio de Juan? Y la primera, segunda y tercera de Juan. ¿Verdad que sí? Y en el libro de Apocalipsis, ¿cómo Juan habla de cerca de sí mismo? ¿Se menciona a él en los libros, en su carta? No. ¿Y saben qué? Muchas personas entienden que el libro de Apocalipsis, no estoy yo en ese grupo, yo creo que fue él, entienden que no fue él. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo él dice, el discípulo a quien amaba a Jesús, y en Apocalipsis dice, yo Juan. ¿Cómo? Yo Juan. Pero siempre te he dicho el discípulo que amaba a Jesús. Nunca yo Juan. Entonces fíjate cómo hasta una forma en el cambio del lenguaje puede ser la persona para hacerle las orejas y decir, ¿quién es ese personaje que está escribiendo ahí? Así que son textos con textos distintos. La Biblia también contiene textos difíciles de entender. ¿Quiénes conocen textos difíciles de entender aquí? ¿Cuál es el más difícil que ustedes se creen? Dígame a alguien un texto que se lo encuentra difícil. Vamos a ver. Romanos 9, ¿cuál? ¿Cuál de los textos? Si tú no entiendes el capítulo completo, porque Pablo se dice allí que él quisiera ser anatema, separado del amor de Cristo por amor a los judíos. Yo creo que hay un gran problema aquí en los judíos. Oh, pero eso yo lo tengo completamente claro. Fíjate qué interesante. Pero, ¿qué? Si Dios, ¿y qué? Si Dios, conociéndolo todo de antemano, preparó de antemano los vasos destinados para destrucción. Fíjate que Pablo dice, ¿y qué? ¿Y qué? Sí. Es una condicionante. No necesariamente que sea así. ¿Y qué? Sí. Entonces Pablo tiende a veces a fantasear en su mente, ¿no? Y a plantear aspectos que pudieran ser así. Pero además, si tú lo ves desde el punto de vista claramente establecido, de que Dios a quien quiere salva y a quien no quiere no salva. Y si Dios tomó a alguno y no tiene acaso potestad del alfarero de tomar de una misma masa barro
y hacer con ella una vacinilla donde escupan y tomar masa y hacer con ella un plato donde coma el rey. Sí, bueno, pues Dios hace contigo lo que Él quiera porque Dios. No parece chocante, ¿verdad? Sigan en la clase de hermenéutica. Así que la hermenéutica es guía, no un atajo de la necesidad del trabajo exegético, de un trabajo serio. Vemos también los riesgos de la hermenéutica. A pesar de que haya uso de herramientas, existe la posibilidad de una interpretación errada. Aún nosotros haciendo uso de las herramientas bíblicas, puede ser en un momento dado que a pesar de eso también nosotros podamos cometer algún tipo de error. Y mientras más lejano sea el tiempo, mayor va a ser lo que se denomina la tensión hermenéutica. Cuando usted ve que Abraham permitió que su esposa fuera a vivir con el faraón, para nosotros es sumamente chocante. Hay que ver si en su cultura eso no lo era. Cuando nosotros vemos actitudes y acciones del Antiguo Testamento que tú hoy en esta época no la pudieras considerar, tú tienes que ver esa tensión hermenéutica. Así es que hay riesgos. Y esos riesgos lo cometen muchas personas en algunas ocasiones porque están condicionadas por su dogma. Vamos a un texto que es Mateo 16, 18. ¿Lo tienen ya? Yo le voy a dejar ese texto de tarea también. Mateo 16, 18. ¿Lo tienen? ¿Alguien puede ponerse de pie y leerlo, por favor? Sí, Samira. Ah, bueno, ya le levanto primero a Samira. Está bien. Bien, párate ahí. La Iglesia Católica ha dicho que ese texto se refiere al papado, que de ahí fue que Pedro fue establecido como papa. Vamos a ver una interpretación correcta del texto. Por ejemplo, lo que muchas personas se están preguntando es ¿quién es la roca? Fíjate cómo tú puedes cometer un error hermenéutico. Algunos entienden que Cristo está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca señalándose él, edificaré mi iglesia. Y hay muchos textos del Antiguo Testamento que dicen que Dios es nuestra roca. Y no falta el texto de 1 Corintios capítulo 10. No olviden, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos bebieron de una misma bebida espiritual, la cual era Cristo. Y entonces, Cristo era la roca. No hay duda de ello. Ahora, siendo más precisos, es simplemente Cristo la roca. O es Pedro la roca. ¿Por qué Cristo no dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia? No dice eso. Tampoco dice, yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre mí edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un punto de vista muy bueno, muy bueno, no voy a decir que no es muy bueno, que tienen algunos hermanos, y es que se está refiriendo a Cristo. Ahora, ¿en qué se basan estos hermanos? Se basan en una gran cantidad de textos del Antiguo Testamento que nos mencionan a Dios como la roca. Pero ¿cómo yo puedo llegar allí? Solamente dando a entender que ¿a quién le escribe Mateo? Lo primero, a judíos. Si Mateo le escribe a judíos, yo puedo inferir que esos judíos ya tenían el concepto de que Dios era la roca. ¿Va bien? Va bien. Pero si yo me baso en Mateo capítulo 7, donde el mismo Mateo, después que da el sermón del monte, dice el Señor Jesucristo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Vaya cogiendo punta. ¿Quién tiene prioridad para determinar el concepto de roca? ¿Todo el Antiguo Testamento o Cristo hablando en el mismo Mateo, diciendo Cristo que es una roca? ¿Acaso no existe aquí un paralelismo conceptual? ¿Qué es lo que es un paralelismo conceptual? Cuando dos textos, aunque no dicen lo mismo, expresan el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto que expresa Mateo capítulo 7? El concepto de que el discurso que Jesús da es semejante a una roca y que la persona que edifica y cumple su vida conforme a este discurso es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Eso lo dice en Mateo capítulo 7, ¿cierto? Quítele todos los demás 9 capítulos y caiga en el capítulo 16. Cuando Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué tenía en mente el lector de Mateo cuando leyó el Sermón del Monte? ¿Qué idea Mateo le transmitió? Que las palabras y los conceptos eran rocas. ¿Sí o no? ¿Voy bien? Voy bien. Entonces, cuando Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a las palabras de Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Que tú eres el Cristo. Ahora, cuando Pedro, el apóstol Pablo, sale a predicar el evangelio a judíos y a gentiles, ¿qué era el mensaje que llevaba? Dice, convenciendo a judíos y a gentiles por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Que él era el Cristo. Y si yo le quito al cristianismo que Jesús es el Cristo, ¿qué queda? La base del cristianismo es que Jesús no es un hombre común y corriente, sino que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, fíjense cómo la prioridad del concepto lo tiene Mateo. Pero Pedro dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero yo tengo que preguntarme, ¿había leído Pedro a Mateo? Quizás no. ¿Tenía Pedro el concepto que Mateo tenía? Quizás ni lo leyó. Bueno, pero yo tengo que ver la Biblia como un todo. Sí, pero yo no puedo obviar el sentido de la palabra de un autor. Por ejemplo, hay otra palabra que nada más la usa un solo autor. Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? Una canción. No, una acción no. O el verbo no es una acción. Una palabra que indica, ¿qué cosa indica? La acción de quién. Del sustantivo. Entonces, en el principio era el verbo. Acción. ¿Seguro? Aquí alguien dijo la palabra logos. Perfecto. Lo tradujeron como verbo, pero no es verbo, era palabra. Entonces, cuando yo leo verbo, yo tiendo a pensar en el que acompaña al sustantivo. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pero todavía palabra queda corto. El concepto viene de la filosofía griega. El logos o el verbo se contrastaba con el arjé, es decir, el principio. Y cuando se habla de que en el principio era el verbo, esa palabra principio no tiene que ver con comienzo, tampoco. Ni principio es principio, ni verbo es verbo. Por eso es que al interpretar la Biblia no es decir, tú la lees 20 veces y le oras al Espíritu Santo. No, espérate. Los griegos entendían que había una masa que nosotros hoy le llamamos el Big Bang.
Esa masa que explotó en el Big Bang era lo que los griegos le llamaban el arjé o principio. De ahí viene la palabra arquetipo, argediócesis, principalía. Él es el príncipe. ¿Qué quiere decir? El principal, la princesa, la principal, la esencia, no es tiempo. ¿Están viendo? La esencia. Está diciendo, en el principio, cuando la materia existió, lo que está diciendo el texto es, ya el verbo existía. ¿Lo vieron? Qué lindo, ¿eh? Wow, ahí se me pone la gallina, la piel de gallina. Que Cristo, cuando la materia vino a ser el arjé, el principio, ya el logos, el verbo existía. Y lo que planteaban entonces los griegos era si la materia formó al verbo o si el verbo formó la materia. Si la materia dio como resultado finalmente ese verbo o si el verbo fue el que hizo la materia. Vean ustedes la consonancia de Juan 1. Todas las cosas por él fueron hechas. Vean el detalle. No es que las cosas lo hicieron a él, es que las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la vida, en él estaba la vida. ¡Wow! Eso es lo que buscamos cuando hacemos una tarea hermenéutica. ¿Qué significaba esa palabra? Así que ningún pasaje puede ser interpretado con una dogmática particular. Las escrituras tienen la particularidad de que se interpretan a sí mismas. Hay veces que no. Por ejemplo, cuando usted ve el tema de la justificación, pregunto, ¿qué es la justificación? Hacer a alguien justo. Una buena definición. Ustedes saben, ¿sí? Imputar justicia en alguien. El niño llega corriendo, está jugando pelota, de maldad, le dio un pelotazo a otro amiguito, le cayó el grupo atrás. El niño se mete en su casa corriendo, la mamá sale. ¿Qué es lo que pasa? Doña, que yo estaba jugando pelota y él le pegó un pelotazo fuerte en la cabeza. Y queremos que usted nos lo entregue. Mi hijo no es así, a nadie le pone la mano encima. Tiene que vérsela conmigo. ¿Lo está justificando? ¿Lo está justificando? En la mente de Lutero, antes del 1517, eso no era lo que él tenía en mente como justificación. Lo que Lutero tenía en mente como justificación era la de un Dios con un birrete y un martillo impartiendo justicia. ¡Tan! ¡Pecaste! ¡Tan! ¡Adúltero! ¡Pam! ¡Fornicario! ¡Pam! ¡Mentiroso! ¡Pam! Cuando Lutero entendió que cuando la Biblia habla de justicia, no es el tribunal de Dios, sino la justicia de Cristo imputada a mi nombre, Lutero se sintió libre y vino el cambio a partir de Romanos 1:17. Simplemente porque él entendió que la palabra no significaba eso. Así es que hay un riesgo. Ningún pasaje bíblico ha de ser sometido a la incertidumbre de la tradición o ser interpretado aisladamente de modo que contradiga las enseñanzas del conjunto de las escrituras. Un texto bíblico no se interpreta de manera individual. No es que diga que a mí me parece que dice esto, o que yo siento que se me pone la piel de gallina cuando yo leo esto. Hay veces, hermano, y voy a hablar con franqueza, ¿qué es lo que hace una iglesia que una iglesia sea bíblica? Que una iglesia sea bíblica no es bíblica porque usan la Biblia. Déjese de eso. Finalmente, lo que hace que una iglesia sea bíblica es la seriedad con la cual se maneja la hermenéutica.
Es la seriedad con la que se interpreta. Ahí está todo. Yo me siento feliz con ustedes aquí. Muy feliz. Porque la base de una iglesia bíblica no es que ahí cantan canciones de tal manera, contemporáneas, o himnos de la vida cristiana, o que ahí no hacen bulla y que son calladitos. No. Lo que hace que una iglesia sea auténticamente bíblica es la seriedad con la cual se tratan las escrituras. Que no podemos parar el domingo en la mañana aquí y decir, así dice el Señor. Que hay textos de la Biblia que nos rompemos la cabeza porque no es verdad que lo entendemos todo y decimos, yo no entiendo esto. Sí, yo hay textos que yo no entiendo. Uno de los textos que yo creo que no lo entendía, pero que se me hacía más difícil, es el de mayordomo infiel. Y alabó el Señor al mayordomo infiel. Y Jesús dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten las reciban en la morada eterna. Ajá. Entonces Jesús me está diciendo que coja otra cuestión, que yo robe, para que coja esos cuartos como Robin Hood y en el cielo me alaben por ello. No, ya verán más adelante que eso no es lo que significa. Algunos andan por ahí diciendo que Jesucristo fue al infierno. ¿No han oído eso? Que Jesucristo fue al infierno. También es un error de interpretación. ¿Dónde andamos? La que sigue. Así que cuando nos acercamos a las escrituras, tenemos que acercarnos sabiendo que es el carácter de Dios. Dios nos ha hablado por su libro. Dios nos ha hablado por la palabra. Y no podemos ser ligeros. Algunos de los que están aquí son pastores, otros son cristianos nominales de su iglesia. Pero te aseguro algo, si Dios te va a hablar a través de su palabra, nunca será a través de un error de interpretación. Tiene que ser con una interpretación correcta. Cada página es el latido del Espíritu Santo que la inspiró. Dios estuvo allí inspirando y guiando a sus autores. No es suficiente decir lo que dijo, sino lo que nos dice a nosotros hoy. Se hace pertinente entonces la contextualización. ¿Qué significa la contextualización? Que yo voy a leer la Biblia, pero yo voy a traspasar eso que ocurrió allí, lo voy a traer al día de hoy. Lo voy a aplicar al día de hoy. Hay cosas que fueron dichas a aquellas personas en aquel momento, pero yo debo estar consciente de que yo debo buscar la esencia de ello. Por ejemplo, hay un caso muy interesante, y es que los cristianos decimos que la ley pasó y que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Han oído eso? Levanten la mano los que han oído esas palabras. Eso trae otro problema hermenéutico. Porque ¿en qué sentido pasó la ley? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Te encuentras luego con el sábado. Te encuentras con las comidas. Y uno de los errores que tendemos a cometer es dividir la Biblia en ley moral, ley ceremonial y ley judicial. El asunto es que la Biblia no está dividida en ley ceremonial, ley judicial y ley moral. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero la ley, ¿qué? Los 10 mandamientos, no. Para los judíos la ley era todo el Antiguo Testamento. Ellos le llamaban la ley y los salmos. Por eso cuando el Señor va hablando con los discípulos camino de Maús, le dice, y nos empezó a hablar por todas las escrituras, desde Moisés y por los salmos, todas las cosas que decían acerca de él. Le está hablando de todo el contenido de todo el Antiguo Testamento. Así que no ha pasado absolutamente nada. Todo está vigente. ¿Cómo, pastor? Pero ahí habla de que el sacerdote cuando suba al altar tiene que ponerse unos pantaloncillos debajo. ¿Y qué tiene que ver eso con los pantaloncillos que se ponga el pastor? Bueno, si tú entiendes que las personas en aquel tiempo vestían con blusas abiertas y que un sacerdote subiendo la escalera le podían mirar abajo, tú entenderás que lo que te quiere decir es que el pastor no puede venir con pantalones cortos el domingo en la mañana a la iglesia y que tiene que vestirse como un siervo del Señor y que
Entonces, el principio permanece. ¿Y qué tiene que ver eso? De que a una mujer que cometía adulterio le daban a beber agua y si se le hinchaba la barriga, entonces era que había sido adúltera. En este tiempo no se le hincha ninguna. Pero bueno, para los fines de banca y pool, si se le hincha la barriga, entonces ella era adúltera. Si no se le hincha la barriga, entonces... ¿Y podemos explicar eso, pastor? Tuviéramos aquí la iglesia con un vasito de agua. Hermanita, tu vasito de agua. Aquí no bebe agua nadie. ¿Pero qué significa eso? ¿Tiene algún sentido para nosotros hoy? Sí. El juramento. Cuando alguien ha pecado, podemos decirle delante de Dios, tú prometes delante de Dios que no has hecho tal cosa. Yo lo prometo. De lo contrario, que Dios te juzgue. Entonces el principio permanece. Los principios de la Biblia no pasan. Ninguno de ellos pasa. Todos están ahí para nosotros. Así que tenemos que contextualizar. Requisitos del intérprete. Eso ya tenemos un tiempecito de 5 minutos. ¿Ustedes están bien fríos? ¿Quieren ponerse de pie? ¿Tienen que ir al baño? ¿O sigo? Sigo y dejamos lo que resta para tiempo de preguntas y respuestas. Ok. Requisitos del intérprete. Ustedes van a ser intérpretes, son intérpretes de la Biblia. Cada vez que usted lee la Biblia, usted es un intérprete de la Biblia. Lo primero de ellos es la objetividad. Todas las personas, cuando leemos cualquier cosa, ya tenemos un concepto. Si usted es bautista, a usted lo han formado bajo la doctrina bautista, y cuando usted lee el bautismo del Señor Jesús, usted ve que lo sumergen. Si usted es católico, cuando usted lee que a Jesús lo bautizaron, usted está viendo el chorrito de agua en la cabeza de Jesús, porque usted es católico. Si usted es pentecostal, el día de Pentecostés, usted está viendo a la persona hablando en lengua y en el culto, usted lo interpreta así. Usted no es pentecostal, usted lo ve de otra manera, porque no tendemos a ser objetivos. Las personas tenemos que desprendernos de la predisposición. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, se sentaban la gente así, como ustedes se sientan así al frente de mí, yo en un púlpito aquí adelante. ¿Cómo se sentaban? En el piso. Y las iglesias eran de 1000 personas. 15 personas. 20. ¿Dónde era? En una casa. Entonces, cuando yo hablo del culto, yo no puedo imaginarme que hay 200, 500 personas con alguien en un púlpito. Cuando dice el apóstol Pablo, cuando os reunís como iglesia, esto no es comer la cena del Señor. No puedo imaginarme 1000 personas. Tengo que imaginarme un grupito de 15 personas partiendo el pan. Cuando el Señor Jesucristo dice, porque el que mete conmigo el pan en la sopa, ese me va a entregar. Ah, caray. Yo me lo imagino de la siguiente manera, que el Señor Jesús tenía un paile con una sopa con fideo y papa. Y cada uno estaba sentado ahí al frente. Y entonces Judas cogió un pedazo de pan y dijo, excúseme, muchacho. Iñaki, no fue así. Las personas se sentaban en el piso, ponían en el medio el caldero con los pedazos de carne y cada quien cogía un pan que parecía un pan pita o un yaniqueque y lo metía adentro y arrancaba un pedazo de carne, se lo metía en la boca y lo volvió a meter. Yo no como así, pero ellos comían así. Tengo que tener en mente quitarme del prejuicio. Quitarme del prejuicio. Usted no lo va a creer. Hay un niño aquí. Bueno, ya niño, hay jovencito, pero aguanta. La Biblia habla de el Señor, el amigo del esposo. ¿Han oído ustedes mencionar el amigo del esposo? El amigo del esposo se alegra con el esposo. ¿Eso es fuerte? El amigo del esposo, a las mujeres la llevaban a una tienda. Y el amigo del esposo se paraba afuera a esperar que el tipo resolviera. Cuando él acababa, le pasaba un trapito mojado de sangre.
Y el amigo del esposo decía, ¡ya! ¡Ué! Haga eso ahora. Lo primero es que la novia te bota. No, porque culturalmente no lo vamos a aceptar. Ahora, yo no puedo aplicar en la iglesia eso hoy. Yo tengo que contextualizar. La Biblia dice, si alguno tiene hija y la quiere dar matrimonio, bien hace. El que no la quiere dar matrimonio, no la da. Y hace bien. Que yo le diga a esta mira que no la va a dar matrimonio. Primera plana, pastor muere envenenado en San Cristóbal. Yo no fui, ¿qué fue? Él era hipertenso, él era hipertenso. Así es que no podemos perder la objetividad, tenemos que deshacernos de los conceptos que tenemos cuando leemos. Olvidarnos de esos conceptos que tenemos, que hemos aprendido desde niños, que nos han dicho cómo son las cosas, que lo hemos visto en las iglesias. No necesariamente era así. No era así. Leo Esche dice, toda interpretación es un proceso espiritual de meditación en el que el intérprete siempre se vincula en el texto y se subordina. Yo voy al texto y le digo, yo no sé nada, dime cómo es. Explícame cómo es. Que Jesús te hable cómo es. Y cada vez que tú te acercas a la Biblia sin esos conceptos preconcebidos, tú ves cómo los textos te saltan a la vista. ¡Pum! Y tú dices, oh, yo no había visto esto. Oh, pero mira qué lindo este detalle. Oh, pero yo no me había dado cuenta de esto. Porque ya va sin esos conceptos preconcebidos. Así que debe haber objetividad. Segundo, espíritu científico. Se puede ser o devocional, o pietista o racionalista. ¿Qué es un pietista? Líbrense de esto. Las personas que quieren buscarle un sentido supraespiritual a los textos. Que van a la Biblia y la mujer samaritana dejó el cántaro. Se echó a correr sin el cántaro, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Dejó el pecado. Eso es tomar un texto por los cabellos. Tomar un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. No. O sea, hay personas que ven en todo un aspecto supraespiritual. Son pietistas. Allí está Jesús y sus lágrimas sobre él. Y diciéndote cosas que no lo dice el texto. En ningún momento el texto lo quiso decir. Vaya lo que el texto quiso decir. Oigan, le voy a repetir muchas veces esto. Lo que un texto significa es lo que su autor en el momento que lo escribió entendía que el texto significa. No invente. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de los hombres. Como palabra de Dios tengo que estudiarla en oración y dependencia. Pero como palabra de hombre yo tengo que buscar el significado de las palabras. Las palabras son de nosotros los hombres. Si yo le dijera a ustedes algo ahora mismo y les dijera que no lo hagan, yo voy a hacer lo que ustedes quieran. No piensen en la palabra cocodrilo. Y dígame a alguien si no se imaginó un cocodrilo en la cabeza ahora mismo. Todos lo pensaron. ¿Por qué? Porque es una palabra humana. Y las palabras humanas obedecen al lenguaje. Y en Dios no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Él no necesita palabras para comunicarse. Las palabras son para nosotros. Así que Él se comunica con nosotros con lenguaje humano. Se requiere entonces cuidarse de ese espíritu pietista, pero también de un espíritu racionalista, de que va al texto tan frío y no ve nada de la palabra de Dios allí. Así que cuanto menor sea la experiencia, cuanto menos cultivada sea la inteligencia, cuanto menos formado sea el juicio, tanto mayor será la posibilidad de que el intérprete atribuya al autor una opinión que el autor jamás tuvo. Mientras menos preparado bíblicamente usted esté, más dirá disparates que el autor no dijo, más inventará usted cosas que en ningún momento el autor quiso decir. Yo escuché una buena persona predicando, yo no sé de dónde sacó ese texto, que a mí se me olvidó, pero hice el favor de ir a una iglesia a oír un mensaje, que había una vez, qué sé yo, que una cuestión de unos ríos, y una cuestión que venían bajando, y a la hora del sacrificio, los ríos se juntaron, y el individuo terminó hablando de cuarto. Pero yo no veo,
dice eso. Eso en ningún momento dijo eso, ni quiso decirlo. Cuídese de ahora en adelante, de si usted enseña en su iglesia, decir, yo supongo que lo que esto dice es esto, o tratar de manipular las escrituras, porque cuando usted habla de la Biblia, usted está diciendo Dios dijo. No es usted, Dios dijo. Y algunos dicen, Dios me dice, Dios dijo. Pero Dios no lo dijo en su palabra. Pero tú crees que lo dijo. Y entonces están manipulando las escrituras. Por eso este curso es importante, muy importante, para que entendamos que lo que un texto significa fue lo que su autor, en el momento que lo escribió, quiso que significara. Usted se encuentra en la Biblia con los mismos autores tratando de definir. Emmanuel, ¿qué significa? Que ellos mismos dicen, ¿qué quiere decir Dios con nosotros? Tratando de explicar. Talita Kumi, ¿qué significa? Niña, a ti te digo levántate. Y el mismo Marco dice, porque los judíos, si no se lavan las manos, no comen. Creo que Marco. Pero él está explicando el por qué. El Señor Jesús mismo explicaba sus parábolas. Oíd pues la parábola del sembrador. Explicando. Entonces no es simplemente decir yo lo leí y ya, yo me bañé de la Biblia. Y la abrí en el Salmo 90 o en el Salmo tal y le pasé la mano. No, no, no es eso. La Biblia es un libro para ser estudiado. No preocúpate, no te vas a volver loco por eso. Y yo me encontré con alguien el día pasado que tiene problemas mentales y la hermana me dijo, es que él leyó la Biblia entera. Digo, no, yo la he leído varias veces entera y no estoy loco. Dijo, pero sí, es que ¿quién leyó la Biblia entera? ¿Cómo sinvergüenza? Sí, y eso es clarita. ¿Y quién leyó la Biblia entera? Digo, yo también. Bárbaro. Se requiere humildad. La comprensión total de la Biblia siempre será un asunto que estará muy por encima de nuestras posibilidades. Por mucho que usted estudie, siempre va a descubrir cosas nuevas. Amén. Siempre te va a quedar grande. Es el libro de Dios. Le voy a decir algo que no lo han oído quizá en otro lugar. La Biblia intenta explicarnos a Dios. Pero Dios es más grande que la Biblia. Dios no cabe en la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Pero nosotros vamos a estar conociendo a Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y nunca nos cansaremos de conocerle. Es la revelación de Dios para nosotros. Yo soy cristiano, no bibliólatra. Yo no adoro la Biblia, yo adoro al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es grandioso y maravilloso. Se requiere también capacidad espiritual. Somos seres caídos por causa del pecado. A menos que Dios nos alumbre, no podemos entenderla. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted no va en oración a que Dios le muestre su palabra la verdad, usted no va a recibir nada. Actitud de compromiso. Hay que fajarse. Hay que fajarse. Hay que leer comentarios. Hay que leer concordancias. A veces hay que buscar el sentido de una palabra en griego porque la traducción no te dice claramente a qué se refiere. No se olviden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Donde hay traducciones, hay problemas. Donde quiera que hay traducciones, hay problemas. Usted escribe una carta en español y otro la tradujo al alemán y el de otro alemán la tradujo al chino y el chino. Hay problemas. Entonces tenemos traducciones, no tenemos los textos originales. Así que si usted quiere aprender griego, todavía mejor. Si usted quiere involucrarse, o por lo menos si no sabe griego, debe aprender a buscar las ayudas griegas. Y las ayudas griegas tenemos libros allá abajo, concordancia griega, el término, hay una serie de palabras griegas que ya ustedes conocen. ¿Quién de ustedes me dice una palabra griega? ¿Logo? ¿Cuál otra? Hercuo. ¿Qué significa esa?
Mira, una I que no me sabía yo. Hercuo. ¿Cuál otra? Omega, alfa. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir eso? No, eso no significa especificación. No. Esa es la primera letra del alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, delta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, phi, omicron, psi, pi, phi, psi, rota, sigma, tau, omega. Alfa y omega. La primera letra del alfabeto y la última. ¿Qué otra palabra? Ustedes conocen muchas palabras griegas y no lo saben. El corazón, ¿cómo se llama? Cuando tú sufres del corazón, ¿cómo te dicen? Cardio. El aire. Mira, échale aire a ese. Neumático. Él tiene problemas de los pulmones. Él tiene neumonía. Neumo. Aire. 20,000 palabras que usted no se sabe que son griegas. Muerte. Necros. Lamentablemente nosotros los prietos. Necros. Muerte. Y así, muchísimas palabritas griegas que ustedes no la conocen que son griegas. Es más, hay palabras hebreas que usted no sabe que la usa. Esa muchacha sí es salamera. Esa palabra salamera es la palabra shalom. Shalomera. Shalomera. Ella es muy shalamera. Y nosotros creemos que tiene que ver con sal. No tiene nada que ver con sal. Ese es el saludo hebreo. Adonai, Jibaraje Adonai, Gismoreja, Yagev Adonai para Baleja, es Adonai para Baleja, Shalem Dehan Shalom. Eso es hebreo, pero eso es para yo bufiar a ustedes, yo no sé nada de eso. Yo me aprendí ese ching. Exacto. Wow, ese tipo es un verdugo, no. Así es que ya lo saben. Pero hay una actitud de compromiso. Hay que esforzarse. Cada semana que yo tengo que predicar en esta iglesia, yo tengo un tormento. Toda la semana yo tengo un lío. Tengo que estudiar toda la semana aquí. Y ahí de mí, si no está listo ese mensaje el domingo en la noche, que tengo una pesadilla. Y uno de los peores sueños que yo he tenido en mi vida es subir, llegar aquí, y créanmelo, yo me lo he soñado eso. Y yo llego y me paro ahí en el púlpito. Y lo veo todo el mundo. ¿Y de qué yo voy a hablar hoy? ¿Y mi mascota? Eso yo me lo he soñado. ¿Y mi libreta? ¡Ay! ¿Y dónde están los? ¿Qué yo hago aquí? Oh, es una pesadilla, es una pesadilla. Y todos ustedes ahí dije que yo predique. Pero ¿saben qué? Hay que estudiar. El trabajo hermenéutico requiere estudio, requiere tiempo. Hay que leer la Biblia completa. No es que diga que leer una parte de la Biblia, no, la Biblia completa. Porque la Biblia es un todo, es un cuerpo completo. Solamente tú puedes entender gran parte del Nuevo Testamento si entiendes el Antiguo, si no, no lo vas a entender. Actitud de mediador. Hay paralelos entre las injusticias de antes y las de hoy, entre los pecadores de ayer y los de hoy. Hay cosas que la vemos en el Antiguo Testamento que no la vemos en el Nuevo Testamento. Que podemos juzgarlo de manera incorrecta, pero tenemos que mediar. ¿De qué manera ese texto del Antiguo Testamento compagina con este? ¿Cómo hay cosas que me parecen que se contradicen, pero cuando la veo bien, no? Bueno, pues yo me di cuenta de algo, y fue estos días, yo no lo había visto hasta ahora estudiando a Lucas. Y es que, con el caso del muchacho endemoniado de Lucas capítulo 9, el que era lunático, Lucas dice que era lunático, que era epiléptico, y los demás dicen que él tenía un demonio. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? O estaba enfermo o tenía un demonio. Mi conclusión es las dos cosas. Él estaba enfermo de epilepsia, pero también había un demonio que quería tirarlo en el fuego y tirarlo en el agua y matarlo. Las dos cosas. ¿No le ha pasado a ustedes que hay gente que tiene problemas mentales, pero al mismo tiempo tienen un problema de pecado? Entonces la gente dice, no es pecado nada más. No, no es pecado nada más. Hay problemas mentales que requieren pastillas, pero hay también problemas de pecado. Entonces las dos cosas tú tienes que ir viendo. Cuando hay pecado y cuando no. Este endemoniado gadareno
Sí, tenía un demonio, pero también tenía una enfermedad. Las dos cosas estaban en la misma persona. Así es que vamos descubriendo en las Escrituras cada vez más, en la medida en la cual nosotros vamos sin prejuicio. Así es que hasta aquí la clase de hoy. Vamos a dejar el tiempo que resta ya para preguntas y respuestas. Piensen la pregunta y la pueden hacer ahora mismo, no se preocupen. ¿No tienen? Sí. Para la próxima, las preguntas se van a hacer en un papelito. Ustedes las van escribiendo en la medida que voy hablando y al final me las traen. Habrá un periodo de receso que nos permitirá compartir también. Son 4 clases nada más. Y de esa manera, ustedes interactúan, comentan y también habrán trabajos de taller. Es decir, que aquí mismo yo lo voy a poner a hacer trabajitos de hermenéutica. Al final, les daremos un diploma de reconocimiento. Así que ustedes lo van a poder buscar empleo con él. O pueden ir ahí, mire, yo puedo ser pastor, yo di ese curso aquí ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen? Sí, Elisa. En cuanto al orden del estudio de la Biblia, hay diferentes puntos de vista. Yo no veo nada malo que alguien lea Génesis, porque Génesis es el principio de todo. Génesis nos muestra el principio de la creación de Dios, el principio de la nación judía, el principio de las lenguas y las naciones, cómo las naciones surgieron, el principio de la nación judía de manera particular en el caso de Abraham, la razón por la cual en el mundo hay pecado, cómo fue esa caída, nos muestra el carácter de Dios, cómo Dios no toleró el pecado. Así que yo creo que Génesis es un maravilloso libro para comenzar. Una vez se lee Génesis, ya estaría la respuesta en los evangelios. Pero tampoco creo que comenzar con Juan sea sabio, porque es que Juan comienza hablando en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y uno lo ve fácil, pero no lo es. Yo preferiría comenzar con un evangelio más corto, que es el evangelio de Marcos. Es interesante el caso de los evangelios, porque en el caso de los evangelios hay 3 evangelios que tienen el título de evangelios sinópticos. El término sinóptico significa que tienen una misma visión. Y en ese sentido, como sinópticos, ¿por qué recomendaría a Marcos? Porque Marcos es considerado como el evangelio cuelle o fuelle. ¿Qué significa? Significa el evangelio fuente. ¿Cómo así? Que Mateo y Lucas tomaron información de Marcos. ¿Y se vale eso? Sí, se vale. Cuando usted lee a Primera o Segunda de Pedro y lee a Colosenses, se va a dar cuenta que Pedro leyó a Pablo. Y escribió los temas en el mismo orden de Pablo, de los maridos, de las esposas, pero Pedro no lo negó. Él dijo, nuestro hermano Pablo escribe en todas sus epístolas, cosa difícil de entender. Por lo tanto, Pedro se daba su leidita de Pablo. El que lee a Judas y se lee a Segunda de Pedro, estos son nubes sin agua, llevados de acá para allá por cualquier viento, árboles otoñales, Entonces Judas usa las mismas palabras de Pedro. Judas hace uso de la misma terminología que usa Pedro, lo que significa que Judas fue influenciado por Pedro. ¿Cómo lo sé? Él tampoco lo niega. Oh, amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo, ha sido necesario escribirle que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos, como tal nos lo enseñaron los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Cuál? Pedro, él no lo negó. No hay nada malo. Marcos. Entonces, una vez te lees a Marcos, puedes envolverte en las epístolas del apóstol Pablo. De primero está la epístola a los romanos, pero no se crean ustedes que la epístola a los romanos es fácil de leer. En términos cronológicos, la primera carta que Pablo escribió fue la de Gálatas.
fuera de Gálatas. Yo preferiría empezar con Gálatas, porque Romanos tiene una serie de conceptos, y tú mencionabas el caso de Romanos capítulo 9, con los judíos, que no es tan sencillo. Entonces, ahí continúas con el Nuevo Testamento y lo vas alternando con el Antiguo Testamento. Esa sería una buena forma. Sí. Las 7 semanas. Bien, tú me estás preguntando de un libro apócrifo, como Primera, Segunda Macabeo, y como libros de historia sirven de respaldo. Datos como ese lo puedes encontrar también en el mismo Judas. Judas hace mención de un libro apócrifo. Cuando dice, hablando de Lot, séptimo desde Adán, creo que es que dice, hace mención de un libro apócrifo. Esos libros apócrifos siempre fueron considerados como libros paralelos, pero nunca inspirados. Nunca inspirados. Los mismos judíos lo tenían como libros de su historia, pero no como libros de la Biblia. No estaban considerados dentro de sus libros sagrados. La Iglesia Católica luego, cuando la Biblia se hizo a manera de códex, déjeme explicarle esto. La Biblia se escribió en pergaminos. Y esos pergaminos eran unos rollos. Y esos rollos los metían en unos cajones. Cuando iban a leer, se acababa un rollo y lo veían. Pero después vino la manera de códex, que es como nosotros tenemos un libro hoy, con las páginas pegadas. Entonces, con el códex, la Iglesia Católica los puso en las partes de atrás como libros de lectura recomendada. Fue después del Concilio de Trento de 1539 que la Iglesia Católica, a manera de reacción con el movimiento protestante, los incluyó como libros inspirados. Como un libro de historia es un libro perfectamente bueno para leer, como puede ser el libro de Judith, como puede ser el libro de Tobías. Te puede ayudar a comprender mucho mejor, probablemente, dado el contexto histórico que ellos sí mencionan, lo que pasó en el libro de Daniel. Pero con esa limpia conciencia de saber que no te estás enfrentando con un libro inspirado. Sí. De atar y desatar. El Señor está hablando de la disciplina en la iglesia. Y como está hablando de la disciplina en la iglesia, está diciendo, en primer lugar empieza hablando del buen pastor, que deja sus 99 ovejas para ir a buscar la oveja que se le perdió. Luego dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprender estando tú y él solo. Estoy bien, ¿verdad? Si tú ya eres ganado a tu hermano. Es en el contexto de la disciplina en la iglesia, que el Señor dice, de cierto digo, busca 2 o 3. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en los cielos, y que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando alguien rechaza a la iglesia, está rechazando a Cristo. Porque él dice ahí mismo, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Como Cristo dice, ahí estoy yo. Si él lo rechaza a ustedes, me rechazó a mí. Tenle por gentil y publicano. La autoridad de lo que ustedes decidan aquí en la tierra tendrá su respaldo en los cielos. Pero no es alguien de manera personal. Es alguien de manera corporativa. El Señor cuando lo dice de manera corporativa. Algunos dirán, bueno, pero es que también a Pedro también le dicen, y todo lo que até en la tierra será desatado en los cielos. En el caso de Pedro está hablando de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El tema es la iglesia. El tema es el poder y el alcance de la iglesia. Sigue siendo la iglesia.
Eso no es una decisión que la toma nadie de partera particular ni personal. Que yo digo, fuera Ramón de aquí. Eso no se va a dar. Hasta Celide dijo que no. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Tenemos todavía 15 minutos, aprovechen. Allá, la hermana. Chocho, dale chance a la gente que son de allá, que no son de aquí. Mentira, Chocho. Ahorita va tú. Está bien. Hermano, póngase de pie y diga su nombre para que vayamos conociéndolos a todos. Hola, Alejandrina. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, una regla de interpretación es esta. Un texto significa lo que de manera natural dice el texto. Cuando yo tengo un prejuicio dogmático, ya yo vengo con mi dogma. Jesucristo es Dios. Oye, donde yo, que no es real, es real. El Padre y Él son uno. El Padre no va a abandonar nunca al Hijo. Y en verdad es así. Pero no es así. ¿Por qué? Porque yo puedo venir con más prejuicios también. Y decir, Dios no es hombre, ni puede ser hombre. ¿Eso es verdad? No. ¿Sí o no? ¿Es Dios un hombre? ¿No? ¿Se mete Dios en el vientre de una mujer? ¿Qué le quiero decir con esto? Por eso le estoy poniendo preguntas difíciles. Porque una vez ocurrió la encarnación, cualquier cosa inverosímil puede ser. Porque ya lo más difícil pasó. Y es que Dios se hiciera hombre. Una vez se hizo hombre, ¿puede Dios tener sed? Sí. ¿Puede Dios tener hambre? Pero no. Dios no puede tener hambre. ¿Puede Dios morir? ¡Ey! Acabaron de decir que Dios podía tener sed. Acabaron de decir que Dios podía tener hambre. Pero ahora les pregunté si Dios podía morir y dicen que no. Y cuando yo digo que dice la Biblia, y Jehová dijo, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces yo no me meto en esa, no me llega el cerebro ahí. Sencillamente, hay textos de la Biblia que son como el mar, que tú te paras en la playa, lo miras y dices, qué lindo. Pero tú te quieres meter a nadar ahí, no es que no me voy a ahogar. Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pensemos. Estaba Cristo infectado de todo el pecado de toda la humanidad en ese instante sobre su cuerpo. Sintió el abandono del Padre, o el Padre en su propia voluntad puso su rostro, como en el caso de Moisés, y volteó el rostro por un momento para que él sintiera el peso del abandono. Sí. Ahora, tengo otros textos que me respaldan lo que estoy diciendo, probablemente no. Y estoy ante un texto único. Fíjate el detalle de la interpretación bíblica. Tienes un texto único, pero no tengo comentarios de Pablo en el Nuevo Testamento de esto. No hay base.
¿Cómo puedo continuar desarrollándolo si no tengo base? Puedo inferir, pero aún infiera, no puedo ser dogmático. Dogmático es decir, no, yo creo que es esto y punto. No, tengo que dar una tolerancia. Decir, mira, es que más o menos por ahí anda, pero no estoy tan seguro, yo creo que puede ser. Entonces hay cosas en las cuales tú tienes que ser tolerante, porque no tienes toda la base bíblica para dar la respuesta. Amén. ¿Alguien más, Chocho? Chocho, la pregunta tuya. Bien, lo primero que tiene que saber leer y escribir. Buena pregunta. Si lee, tiene que saber leer y escribir. Primero debe ser creyente. Vamos a hablar claro. Tiene que ser cristiano. Para que el Espíritu Santo le revele la verdad. En segundo lugar, debe saber leer y escribir. Si usted no sabe leer y escribir, punto, coma, guión, paréntesis, acento. Usted va a cometer errores. Porque acuérdese del tipo que dice, hermano, nosotros tenemos que ser sal de la tierra. Como Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa sal, pero él dijo, hay de esa sal, sí, pero no es sal de esa. No es sal de salar, es sal de salir. Yo a los estudiantes de hermenéutica les digo un caso que me pasó a mí, porque ustedes se ríen de ese tipo, pero yo tengo mi huevo también. Una vez, cuando yo empecé a predicar, yo tomo Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo estoy creyendo que tengo mi sermonzazo. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso está claro, yo ni diccionario voy a buscar. Ay. Yo interpreté que racional era de ración, no de razón. Y que era como un salami que había que dar un pedacito a Dios todos los días. Una ración. Y eso, yo estaba botado en el púlpito. Hermano, tenemos que hacer nuestros devocionales todos los días. Tenemos que darle nuestra ración a Dios. Después los líderes de la iglesia se me acercaron en la capital. Mira, fulano, ¿qué fue que tú dijiste? Que dijiste racional. Yo creo que de ración o de razón. Yo dije, lean mejor la Biblia. Un huevo. Puse un huevo. ¿Qué fue? Que no fui a un diccionario. Otro pastor amigo predicando, porque Cristo, porque cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros que habéis creído en Él, seréis también manifestados en gloria. Y él predicó, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. No, cuando Cristo que es vuestra vida, se manifieste. El pastor predicó que cuando se manifieste Jesucristo, también se va a manifestar nuestra vida. Y no era eso. Es que Cristo es nuestra vida. Él no miró las dos comas del paréntesis. Por eso se perdió y dijo, un huevo más de los huevos que hemos puesto, porque hemos puesto nuestro huevo todo. Es Florentino. ¿Cómo es? Modesto, no es Modesto. Él es el pastor Modesto, Juan Modesto Florentino. Pietista. Tú. Y me escondí.
Bien, tiene que distinguir interpretación de aplicación. Interpretación de aplicación. Ahí lo que pasó fue que él tuvo miedo. Porque estaba desnudo y se escondió. Esa es la interpretación. Ahora, ¿puedo yo decir que uno de los efectos del pecado es la vergüenza ante Dios? Sí, puede ser la aplicación, no la interpretación. ¿Viste el punto? Entonces las personas que dicen, el texto significa esto, no, tú tienes que decir lo que el texto significa. Ahora bien, déjame ser un poquito más flexible con algunos. Algunas personas entienden que el relato de Génesis es metafórico, que no es literal. Si yo digo que lo que allí ocurrió es metafórico, corro riesgos peores. ¿Por qué? Porque si yo digo que no fue que él tuvo miedo, que eso está ahí para demostrar tal o tal cosa, entonces puedo decir, pues entonces él no pecó, sino que está puesto ahí para demostrar algo. Entonces las cosas yo puedo tergiversar y decirle que no ocurrieron así. Entonces, a fin de cuentas voy a tener otro tipo de problemas hermenéuticos que son todavía mayores. Entonces, una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. En la aplicación tú puedes ser más amplio. El efecto del pecado en la vida del hombre es la vergüenza. Ahí está claro. El efecto del pecado del hombre es el apartarse de Dios. El efecto del pecado del hombre es el esconderse de Dios. El efecto del pecado del hombre es no que son consecuencias del pecado. Pero ahí lo que pasó fue que él estaba desnudo y se escondió. Eso de manera literal es lo que significa. Otra pregunta. Tenemos todavía tiempo, faltan 10. Julio César. Esa no la entendí. ¿Quién? Ah, ya. Adán no podía tener prejuicios porque no tenía prenada. Era nuevecito de cajeta, en su plático. Adán no tenía prejuicio, Adán vivía en inocencia, no tenía pecado. Él no puede decir, mira, que la suegra mía no tenía suegra, ni tenía abuelo, ni primo, ni tío, no tenía prejuicio, era un hombre nítido, una mente esterilizada. Sí, Michelle. Buena pregunta. La pregunta de Michelle, los que no lo conocen, él es un líder de nuestra iglesia, maestro de nuestra iglesia también, y Alberto, Ramón es el diácono de la iglesia. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque no se llevan de las normas de interpretación. Porque tú te encuentras que, hablemos del catolicismo, empecemos con a desmontar, ¿no? Y de nosotros mismos los bautistas, te voy a decir unas cuantas que tenemos la de nosotros. Y los pentecostales tienen la suya también. Sí. Tú agarras a los católicos y el texto de Mateo 16, 18. Pero históricamente el catolicismo surge en el 425. ¿Y qué pasó? 4 siglos sin papa. Entonces se toma el texto 400 años después y se clava. Se busca luego la excusa. Déjame ver la Biblia que dice algo, si me puedo agarrar de ahí y la inserto. Entonces hay otro tipo de política que es el magisterio. Ellos entienden que hay un magisterio, lo que diga el Papa, y la tradición, que si la tradición lo dice, lo ha hecho. Te encuentras con el caso de ellos del purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio en ninguna parte. Pero Agustín de Hipona en el siglo IV dijo, es posible que exista un lugar donde las almas vayan de los cristianos a pagar los pecados que han hecho. Es posible, dijo Agustín.
Entonces, el Papa de entonces, que se llamaba Gregorio, aún es posible de Agustín, lo interpretó de manera literal y dijo que existía el purgatorio. Pero no tiene base bíblica. Te encuentras con nosotros los bautistas. ¿Tenemos la de nosotros? Claro, tenemos la de nosotros. En cuanto al gobierno de la iglesia, en cuanto a los mismos dones espirituales. Nosotros decimos, no, que aquí no pasa esto, y no hacen milagros. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Cuando vemos más detalladamente la Biblia nos damos cuenta de que Dios sigue haciendo milagros y Dios es todopoderoso y grandioso, pero estamos equivocados. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, en nuestra iglesia las mujeres no se podían poner pantalones. Éramos ridos con eso, en pantalones. A la pobre Ana Luisa que se sienta ahí, ay, Ana Luisa. Yo vivía diciendo que Ana Luisa se iba a perder porque Ana Luisa se ponía pantalones y que en el infierno le iban a esperar con una percha, con el pantalón. Hasta que un hermano me buscó en la Biblia donde dice, no vestir el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre, no mezclarás el lino con la seda, no te pondrás ropa de dos colores. Y dije, ¿y eso está ahí? Entonces tiene que cumplir toda la ley. No, yo quiero este pedacito nada más aquí. No, entera. Chúpatela entera entonces. Entonces nos damos cuenta de que queríamos era aplicar nuestros prejuicios. Tenemos nuestra formación que nos han dado nuestros pastores del pasado. Miren, no, que los evangélicos no van a boda. ¿Y dónde dice eso que no van a boda? No, porque ahí están los impíos. Bueno, pero ¿dónde lo dice en la Biblia eso? No, pero aquí no se hace eso. O la mujer no se afeita la pierna. ¿Dónde dice esto en la Biblia? En una parte no lo dice. Pero bueno, aquí tiene que ser la hermana sin afeitarse la pierna. Bueno, pues está bien. O no se derrizan. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde lo dice la Biblia? No importa, pero lo digo yo, el pastor. Pero ya venimos y así los bautistas, con muchísimas cosas. No, que el domingo tiene que ser, el domingo tiene que estar en la iglesia metido el día entero. Pero ¿dónde lo dice la Biblia eso? No lo dice, pero aquí es así. Nuestros prejuicios nos llevan a tergiversar las escrituras y a darle la forma que nosotros queremos. Hay cosas difíciles también. Hay temas, por ejemplo, como el milenio. Los 1000 años, ¿son literales o no? Entonces hay diferentes grupos. Mira, hay amilenialista, postmilenialista, premilenialista, amilenialista condicionado con premilenialista al cuarto por porque no está completamente claro. Eso no está completamente claro en la Biblia. Entonces hay diferentes movimientos, pero por lo regular, cuando tú eres sincero al momento de interpretar los textos oscuros, que son muy oscuros, tú sencillamente en ellos no eres dogmático. No eres dogmático. Está claro que en el cielo hay una calle de oro y un mar de cristal. Es de oro, de verdad. De oro. Uno va con un pico y saca un pedazo de oro. Bueno, no. Pero ven acá. ¿Cómo es? ¿Es de oro o no es de oro? Hay un símbolo allí. O hay 12 perlas que son 12 puertas. ¿Es un símbolo o es literal? ¿Qué es ese 12? ¿Qué esos son esos 144? Los testigos de Jehová. Al principio cuando ellos comenzaron, nada más se van a salvar los 144,000. Pero cuando ellos eran 288,000, dijeron, bueno, mira, vamos a revisar la teología. Porque estaban poniendo un huevo. Y no se dan cuenta que dice en Apocalipsis capítulo 7, yo vi una multitud que nadie la podía contar. Eliot. Los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas son 3 religiones norteamericanas. Todas lamentablemente surgen con la independencia dominicana, no sé por qué, desde el 1844. Y todos ellos fueron movimientos bautistas que estaban en un proceso de decadencia. Es el resultado de una incorrecta interpretación. Es el resultado de que no se ha visto una interpretación global de la Biblia y a la larga han tenido esas consecuencias trágicas, nefastas de enseñar la mentira. ¿Pregunta? ¿Antonio? Sí. Oh.
Así es, así es. Miren, le dejo esto de cosas. Si ustedes en un momento dado tienen que predicar de un texto que ustedes no entendieron, y por más que intentaron entenderlo, no lo lograron entender, pregúntele a otros. Si aún así lo que otros dijeron tampoco usted quedó conforme, sea honesto. Yo no entendí este texto, yo no. Vamos a buscar otro texto, el que sigue. Vamos al que sigue, que este yo no lo entendí. Este me pareció muy duro, yo no entendí eso. Ahora, yo déjeme decirle algo. Algunos dicen esto, algunos dicen esto, algunos dicen esto, algunos dicen esto. Yo creo que lo más sano es esto, pero tampoco lo que estoy diciendo estoy tan seguro de ello. Sea honesto. De León. No, yo lo vuelo. Es como, ahora me toca predicar acerca de cuando Absalón subió al terrado con todas las mujeres de David. Sigamos con. Ahí hay niños, ahí hay niños, hay gente que viene a la iglesia, menores de edad. Y Absalón hizo una campaña arriba y se la tiró a todita. Y el muchachito, papi, ¿qué? Tú lo saltas. Porque hay cosas que no van. Que no van. Ah, no, pero que es consecutivo. Que usted salta ese versículo bíblico. Hermano, si quieren aprender en casa, algo, pregunten en casa a su marido. Porque es indecoroso que yo hable de eso aquí. Usted no habla de eso. Porque hay textos que son complicados. Hasta que no son suaves de predicarse en la iglesia. Que el rey David hizo algo que pasó algo que. O bienaventurados los que tomaran a sus niños y los estrellaran sobre la peña. Mira a ese muchachito, coja a los niños con una pared, pim pam. Pasemos el próximo versículo bíblico. Hay derecho y en su devocional. Usted está leyendo su devocional y usted ve demasiado sangre. Y usted está así leyendo el devocional. Yo no voy a leer esto. Sáltelo. Usted lo lee después cuando usted es más sangriento. Sáltelo. Porque uno cree que no tiene que leerlo obligado. Sí, pero si no está en eso, no está en eso. Yo estaba leyendo un libro ayer y el autor toma el caso de los accidentes de aviones para mostrar cómo tiene que haber coordinación entre el piloto, el copiloto, y cómo ocurrió un accidente en Avianca y otro accidente en Sri Lanka, un país raro de eso. Sri Lanka, ¿verdad? Sri Lanka. Sí, ese mismo, Sri Lanka. Y yo estaba leyendo y él está hablando mucho de lo que dijo el piloto, el copiloto, lo tenso que estaban. Y yo no quiero leer esto ahora, no. Lo cerré. No. Después lo leí con más calma. Entonces, uno no tiene derecho a ser discriminatorio y aún sigue siendo predicación positiva. O puedes, si eres un predicador, mencionarlo. Vemos el caso en el cual Absalón pues, hizo. La Biblia utiliza eufemismos, utiliza un lenguaje que suaviza. Cuando ustedes ven que el rey Saúl dice que el rey Saúl entró a una cueva a cubrirse los pies. Bueno, eso era hacer al baño, él fue al baño. Tan sencillo como eso. Y David lo vio ahí agachado y por atrás cortó un pedazo de tela. Y era un rey también, como todos los seres humanos. Pero no va a decir la palabra que utiliza. Utiliza una palabra más suave. Así también haga usted uso también de palabras suaves. Usted lo menciona y lo salta. Sí, mi hermana. Buena pregunta esa.
Usted se para en el púlpito, hermano, no haga eso nunca en la vida. Primera regla. El apóstol Pablo dice, no reprendas al anciano en público. A una persona de autoridad en la iglesia, decirle de manera pública, usted está equivocado, nunca hagas eso. Nunca hagas eso. ¿Por qué? No es bueno, no es sano, porque los vas a desmeritar delante de los demás miembros de la iglesia. ¿Cuál es tu intención? ¿Manifestar que tú sabes más que él? Los errores pasan. Debes acercarte a lo que vas a hacer a él de manera privada. Mire, pastor, usted dijo esta expresión y eso fue incorrecto. Aquí ha pasado en otras ocasiones y sencillamente nos hemos parado y hemos dicho, yo me equivoqué. En la clase que yo estoy dando en la capital, yo dije esta misma clase, yo dije que, no, eso no fue en la capital, eso fue en el seminario. Yo dije que la música de Castillo Fuerte se la puso Juan Sebastián Bach a la composición de Martín Lutero. Yo toco guitarra y esa pieza yo la toco en guitarra, Castillo Fuerte. Y yo toco guitarra desde que yo tengo 13 años. Yo me aprendí esa pieza cuando tenía 17. Y hasta este mismo año pasado yo pensaba que era Juan Sebastián Bach. Un estudiante de Estados Unidos, porque la clase la transmiten, me escribió, pastor, yo creo que Juan Sebastián Bach y Martín Lutero son anacrónicos. Porque Martín Lutero es de 1517, Juan Sebastián Bach es de 1685. Yo me puse tembloroso y fui al diccionario. Era verdad. Era verdad. Es verdad. Bueno, ¿qué hago en la próxima clase? Miren, hermano, yo puse un huevo. Yo dije que Martín Lutero esto, y no era así, esto. Yo que nunca me equivoco. La última vez que me equivoqué era que yo pensaba que estaba equivocado. Yo me equivoco. Cualquiera se equivoca. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? Búscale información. Ahora la información está en un celular a la mano del día. A la mano. Yo escribí algo en las capacitaciones en el día de hoy, de ayer. Alguien me preguntó que qué era el Corpus Christi. Y yo contesté que una monja en el siglo XII dijo que había tenido un sueño y fue donde el Papa de entonces y él habló con Tomás de Aquino que hiciera la teología que respalda eso. Y yo le escribí. Pero hubo otro hermano que escribió más abajo diciendo, yo creo que eso tenía que ver con las indulgencias, porque ese es el día de las indulgencias, un líder. Yo me puse, dudé y lo busqué en el internet y era como yo decía. Pude haberle escrito, copy. Y dice, no, pero ese hermano es un líder de esa iglesia. Que me voy a quedar callado. Y después aparte yo le voy a decir, mira, revisa eso porque tú dijiste eso y arréglalo. A los maestros no se les corrige de manera pública. Si usted le quiere decir algo, dígaselo de manera personal. Pero si no tempera, entonces tú le buscas la información. Si él sigue en un problema de obstinación, busca a otro hermano, porque aquí ya entra Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tuyo él solo. Porque ya entonces se convierte en un pecado de obstinación. Porque él está viendo que está equivocado. Entonces vas a buscar a otro y digo, mi hermano, tú estás equivocado. Sencillamente estás equivocado. Sé lo suficientemente humilde y dime, me equivoqué. Cometí un error. Eso es todo. Pero debe ser cuidadosa. Muy cuidadosa, porque lo puedes herir. Y si él aún así insiste, bueno, va a tener que dejarlo en la mano del Señor. Tú no vas a poder dividir la iglesia por eso. Por esa tontería no te vayas de tu iglesia ni pelees. Sencillamente lo deja en las manos de Dios, porque no va a dejar que la sangre llegue al río por eso. Bien. Michelle, ya él habló. Michelle, sí. Bien, buena pregunta. Una herejía es también un error. Pero una herejía atenta contra doctrinas fundamentales de las Escrituras, como la doctrina de la Trinidad, la persona de Dios,
la salvación. Ahora, hay doctrinas que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Si debe ser un pastor, 2 o 3. Si debe ser una mujer o un hombre, es una herejía o un error. Un error. Pero por el hecho de que haya una iglesia o una pastora, ¿no vamos para el infierno? No. Bíblicamente, hay hermanos aquí que no son de nuestra congregación, nuestro punto de vista es ese, pero ustedes están alguna hermana sentada aquí y sin problemas de conciencia tenemos comunión. Si fuera una herejía, yo no me siento con ustedes. Si ustedes creyeran que Cristo no es Dios, yo no me siento con ustedes. Pero si ustedes creen que el milenio es literal, y yo no, y yo creo que es metafórico, simbólico. Entonces, por eso estamos ante un error, no una herejía. Entonces la diferencia es esa. Hay un autor del siglo XVI, católico, que evangelizó a la China, que explicó eso bastante bien, la diferencia entre error y herejía. Con el error podemos convivir, porque es un error. Con una herejía, no. ¿Cómo lo distinguimos? Una herejía afecta doctrinas fundamentales de la Escritura. Miren, ya son las 9:10. Y Ramón se tiene que ir. Vamos, ¿y ustedes son de aquí? Además, los de aquí no se les permite preguntar. Sí. Vamos a orar. Hermanos, qué bueno. Un aplauso a ustedes, hombre. ¡Wow! Yo espero que ustedes no falten a ninguna de estas clases. Que estén en las 4. Anoten mi celular. 809-710-4269. Preguntas y comentarios me las pueden hacer. No olviden, tienen que ver el video del doctor John Stott. ¿Se puede presentar aquí? ¿Tiene internet eso? Sí, dijo Elio que dice Adrián que tiene. Esperen un segundito para que lo vean. John Stott, con T. Miren, en una hoja usted me va a presentar lo que él habló. Va a escribirlo, va a oírlo y lo va a escribir. Oiga, ¿qué más usted va a hacer? Óigame, la tarea es larga. ¿Qué más yo le puse aparte de eso? Un resumen de la predicación de John Stott. Ahora, otra cosa. Elija una carta corta del Nuevo Testamento, una epístola corta. Filemón, Judas, tercera de Juan, primera, segunda o tercera de Juan, cualquiera de las tres. Y durante esta semana, léala 10 veces. Usted va a seleccionar las palabras que más se repiten. Las palabras que no entiende. Va a preguntarle al libro, ¿de qué está hablando? Es decir, ¿cuál es su tema? Si es un tema o son varios temas. Va a buscar la biografía del autor. Y eso usted lo va a contestar. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Va a encontrar en Primera de Juan, anticristo, en carne. Te vas a buscar. Cuando vaya a Filemón, si se elige a Filemón, tú te me debes también. Ponlo a mi cuenta, esas expresiones, ponlo a mi cuenta.
¿De qué está hablando? Pues si dije, Filemón, ¿qué fue lo que pasó? Amén. Tráiganme eso la semana que viene y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo que nos das hoy. Llévanos en paz a nuestros hogares y danos un buen sueño en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.